Cuando el CEO rico conoció a la chica pobre. Una historia de amor prohibido y mudanza inesperada. A la lluvia caía a cántaros sobre la enorme ciudad, una sinfonía de caos y susurros que llenaban el aire denso de secretos. Mientras las luces parpadeaban como estrellas a lo lejos, una figura única se dibujaba en la sombra de un elegante rascacielos. Era Sofía, una joven de cabello rizado y mirada decidida, que se enfrentaba a la tormenta no solo del clima, sino de su vida. A su lado, un misterioso perro callejero la miraba con ojos tristes, como si entendiera cada golpe que ella había sufrido. Sofía había crecido en un barrio donde las risas se escuchaban como ecos lejanos, y los sueños parecían desvanecerse como humo. Pero hoy esa energía familiar la ardía por dentro, desafiando todas las adversidades. Sin embargo, la vida no se detendría. Esa misma jornada, en la prestigiosa azotea del edificio, el multimillonario CEO, Alejandro, se preparaba para una de sus lujosas fiestas. Él, un hombre que había construido su imperio con esfuerzo, con una sonrisa de seductor y un corazón lleno de frío. Nada lo detenía, o eso creía él, pero ese día un rumor comenzó a correr como fuego. Se decía que un misterioso artefacto había sido descubierto en el subsuelo del viejo barrio donde Sofía vivía, un lugar lleno de leyendas olvidadas. Algunos susurraban que ese artefacto guardaba un poder inimaginable, capaz de cambiar el destino de quien lo poseyera. Fue esa misma rumorología la que llevó a Alejandro a querer conocer más sobre los secretos del barrio. Aunque sus intenciones eran egoístas, su destino estaba manifestándose en formas que nunca imaginó. Él decidiría explorar el lugar, buscando oportunidades ocultas, cuando de repente un grito. Sofía, la chica del barrio, quedó atrapada en medio del tumulto y el peligro. Su pecho se apretó y sentía un nudo en la garganta. La vida se volvió un torbellino, y justo en ese instante, sus miradas se cruzaron en medio del caos. Allí estaba él, el hombre que parecía invencible, a punto de sufrir la experiencia más devastadora de su vida. Enfrentarse a un amor prohibido que podría cambiarlo todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, me ayuda un montón con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio que siguió al grito era ensordecedor. Los murmullos de la multitud se entremezclaban con el latido acelerado de su corazón. ¿Sería este el cruce de sus destinos? La tormenta exterior seguía arremetiendo, pero en ese instante, todo lo que importaba era aquel encuentro del que no se podían escapar. ¿Qué harían ahora? La atracción entre ellos se convertiría en un escándalo en un mundo donde las clases sociales dictaban cada paso. Mientras las luces brillaban y la lluvia arremetía, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Serían capaces de desafiar la vida misma por amor? La lluvia seguía cayendo, haciendo que los rostros de los presentes se tiñeran de sombras. Sofía sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía, su mirada fija en Alejandro, ese hombre que, a pesar de su riqueza, parecía atrapado en el mismo laberinto de emociones. El eco del grito aún retumbaba en su cabeza mientras el caos a su alrededor se dispersaba lentamente, como si la tormenta hubiera despertado algo dormido en el barrio. Alejandro se acercó con cautela. Los ojos del CEO, intensos y profundos, estaban llenos de curiosidad, y un destello de preocupación cruzó su rostro. El tumulto de la multitud parecía haber desaparecido, convirtiéndose en un suave murmullo, como un mar calmado después de la tormenta. Sofía podía sentir el calor de su presencia, una energía poderosa que la envolvía y la dejaba sin aliento. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, su voz grave resonando en la penumbra mientras alcanzaba su mano hacia ella, como si pudiera rescatarla de un mundo que siempre le había dado la espalda. Sofía miró su mano, era fuerte, resoluta. ¿Pero era su salvación? Tenía miedo de aceptar ayuda de alguien como él, un hombre de privilegio que no podría entender las luchas del barrio. El nudo en su garganta se convirtió en una lucha interna.
Debería apartarse de él o dar ese pequeño paso hacia lo desconocido, pero antes de que pudiera responder, un grupo de hombres de aspecto amenazante emergió entre la multitud, gritando en dirección a Alejandro. Eran del barrio, personas que conocían y temían lo que el artefacto podría significar. La codicia había encendido el fuego en sus corazones, y el hecho de que el CEO se hubiera acercado a ellos era una provocación. «Vamos, busca tu tesoro en otro lado», gritó uno de ellos, mientras otros se sumaban a la consigna. El ambiente comenzando a cargarse de tensión, la atmósfera se volvió eléctrica. Sofía sintió como su corazón latía con fuerza, comprendiendo que la confrontación era inevitable. Alejandro, por su parte, no daba un paso atrás. Con una mirada desafiante, enfrentó a los hombres, su postura era firme. La chispa que encendía su lucha era más que solo el artefacto, era la idea de un futuro, de un cambio. «Miren, no vine a robar nada», respondió Alejandro, su voz se alzó por encima del ruido. «Solo deseo entender lo que sucede aquí». El grupo avanzó con agresividad, pero cuando Sofía sintió que el temor la paralizaba, algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que, si la fortuna estaba del lado de Alejandro, tal vez, eso les daba una oportunidad a los dos. Sin pensarlo, tomó su mano, un gesto que sorprendió a ambos. «No debes hacer esto solo», Alejandro, dijo Sofía, sus palabras firmes y llenas de valentía. «Voy contigo». La multitud se quedó en silencio, atónita por la conexión de esos dos mundos opuestos que empezaban a unirse. No habían más que una chica pobre y un CEO millonario, pero juntos estaban desafiando las normas del lugar. Sin embargo, mientras se adentraban juntos en el corazón del barrio, el rumor sobre el artefacto se intensificaba y los obstáculos no tardarían en aparecer. Sombras del pasado comenzaban a moverse y una figura encapuchada aparecía en el horizonte, observando cada paso que daban. Mientras un escalofrío recorría la espalda de Sofía, una pregunta latente se alzaba en su mente. ¿Qué era ese artefacto y cómo cambiaría sus vidas? ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que venía? ¿O el amor que comenzaba a brotar entre ellos arrastraría consigo todo lo que conocían? Una nueva tormenta se acercaba y no era solo la lluvia. La figura encapuchada avanzaba lentamente hacia ellos, como un espectro salido de las sombras con una determinación escalofriante. Sofía sintió que su estómago se revolvía. No era solo la lluvia lo que empapaba el ambiente, también era el terror que se acumulaba a su alrededor. «¿Quién es?», preguntó Alejandro, apenas conteniendo su voz. Sofía podía ver la tensión dibujándose en su mandíbula, la forma en que su mano se apretaba alrededor de la de ella, como si la fuerza de su agarre pudiera protegerla de lo inevitable. El encapuchado levantó la mano, en la que relucía un simbolismo olvidado, una insignia que Sofía reconocía vagamente. Con el corazón en la garganta, recordó las historias que había escuchado de su abuela sobre la mafia del barrio, las cuales se contaban en voz baja al caer la noche. «No debiste venir aquí», Alejandro, dijo el encapuchado, su voz fría y cortante como el hielo. Todos en la multitud, incluidos los hombres que habían desafiado antes a Alejandro, ahora respiraban la tensión acumulada. Los murmullos comenzaron a aumentar, el susto y la incredulidad se manifestaban en las caras de la gente. Sofía sabía que el ambiente estaba a punto de estallar. Ellos eran forasteros en un mundo que no perdonaba. «Estoy buscando respuestas», dijo Alejandro, dando un paso al frente, decidido a no dejarse intimidar. «Lo que hay aquí es importante para todos. Necesitamos entenderlo». La risa burlona del encapuchado resonó en la noche como un eco ominoso. «¿Y crees que puedes comprar esa verdad con tu dinero? El artefacto no es para ti, rico. No entiendes las implicaciones de lo que buscas». Sofía sintió que cada palabra que decía el encapuchado era un puñal. La verdad no era solo el artefacto, era el desarraigo, el sufrimiento de su gente, algo muy por encima de la codicia y el poder. Ella miró a Alejandro, buscando en sus ojos la certeza de que esta lucha valía la pena. «No lo necesitamos», gritó Sofía, dirigiéndose a la multitud, su voz resonando con la ferviente esperanza de un cambio. «Lo que necesitamos es unirnos». Los hombres de la multitud comenzaron a murmurar entre ellos, algunos gestos de aprobación cruzaron sus rostros al escucharla. La voz de Sofía había penetrado en el corazón de lo que parecían ser adversarios.
Alejandro giró su atención hacia ella, el miedo aún presente pero ahora mezclado con determinación. Sus palabras parecían estar reescribiendo la narrativa que los había mantenido separados. La figura encapuchada dio un paso atrás, como si el poder de la conexión hecha en la tormenta lo hubiera sorprendido. ¿Vas a dejar que una chica del barrio te enseñe a luchar?, preguntó el encapuchado, retador. No solo luchamos por nosotros, replicó Sofía, y su voz resonó con una verdad inquebrantable. Luchamos por todos los que se han sentido en la sombra, por un futuro que no esté marcado por la desigualdad. Debemos ser más que un par de mundos en colisión. Un silencio tenso llenó el aire, y toda la atención se centró en el encapuchado, que parecía sopesar sus palabras. ¿Se estaba planteando algo? El poder de una voz entre la multitud podía ser más fuerte que cualquier golpe. Pero antes de que se pudiera tomar una decisión, un destello de luz brillante cruzó el cielo, iluminaron las nubes y cegaron momentáneamente a todos. Un destello que vibró con un eco desapacible, que llevó una sensación de desastre inminente. El artefacto no es solo un objeto, gritó el encapuchado, mientras el resplandor se desvanecía. Su rostro estaba ahora visible, lleno de furia y miedo. Es una maldición. Sofía sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. ¿Qué se le venía a ellos? ¿Qué secretos oscuros escondía aquel artefacto? La conexión entre Alejandro y ella iba a ser puesta a prueba de formas que ni siquiera podían imaginar. Mientras Sofía y Alejandro intercambiaron miradas, un nuevo dilema se apoderó de sus corazones. El amor podría ser la única forma de enfrentarse a la maldición. Pero, ¿sería suficiente para salvarlos? La lluvia seguía cayendo, y con ella, lo oscuro, que crecía en torno a ellos. La lluvia azotaba con furia, convirtiendo la calle en un río de sombras, mientras el encapuchado seguía frente a ellos, su mirada centelleante como un rayo. La multitud estaba atrapada en una mezcla de miedo y curiosidad, como si temieran despertar la rabia del encapuchado o perder la oportunidad de vivir un momento histórico ante sus ojos. El ambiente era electrizante. ¿Qué maldición?, preguntó Alejandro, sus palabras un susurro casi perdido entre los truenos. El encapuchado sonrió con una mezcla de desdén y tristeza. Aquella cosa que buscas, el artefacto, tiene un poder que va más allá de tus comprensiones. No es solo un tesoro, es un vínculo con el destino de toda esta comunidad. Si lo tocas, estarás tocando fuego. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La idea de un artefacto que controlaba el destino de su gente la llenó de inquietud. Desde pequeña había sentido las historias de su abuela como un roce en su piel, pero esto no era una historia, era una realidad aterradora. No puedo permitir que esa carga recaiga sobre ti, dijo Sofía, su voz tiñéndose de urgencia. No eres solo un forastero, Alejandro. Este lugar, esta gente, te necesita. ¿Y tú qué sabes?, gritó el encapuchado, sus ojos fulgurantes desafiando a Sofía. ¿Acaso entiendes el dolor que trae el poder? Cada vida que toca es un sacrificio. El eco de esas palabras resonó en ella. Había visto la lucha y el sufrimiento de muchos a su alrededor. La lluvia caía sobre ellos, y cada gota parecía traer recuerdos de pérdidas y sacrificios. En esos momentos, el miedo era palpable, y Sofía sintió la necesidad de actuar. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una serie de explosiones resonaron en la lejanía, y la multitud vaciló. La ira del cielo estalló sobre ellos en un despliegue de luces y estruendos, construyendo un escenario de caos. Sofía, Alejandro y el encapuchado quedaron parados, rodeados por un coro de murmullos temerosos. «Por favor, cálmense», gritó Sofía, levantando las manos, tratando de estabilizar el mar agitado de emociones que amenazaba con derrumbarlos. «No dejemos que el miedo nos divida». Las voces comenzaron a elevarse, mezclándose con el sonido de la lluvia. Sofía sentía que estaba luchando contra una ola abrumadora, pero cada palabra que decía parecía resonar con la verdad de su corazón. Alejandro la miraba, una chispa de admiración brillando en sus ojos. De repente, el encapuchado levantó la voz sobre el tumulto. ¿Y si al unirse, solo están demostrando ser más susceptibles a la maldición? Eso hizo que la multitud cayera en un inquietante silencio. Sofía sintió que el aire se hacía denso.
Se dio cuenta de que el encapuchado no solo era un adversario, sino una figura de un viejo sistema, un recordatorio del miedo que había tenido en su interior toda su vida. Si el artefacto es una maldición, ¿podemos convertirlo en parte de nuestra fortaleza?, preguntó. Con el corazón latiendo rápidamente, la figura encapuchada inclinó levemente la cabeza, pensativa. Pero antes de que pudiera contestar, un rayo iluminó el cielo, y de repente, todo se oscureció. Un grito desgarrador resonó en la línea donde la multitud estaba reunida, y Sofía se volvió para ver a un hombre caer al suelo, mientras un destello de algo brillante se escabullía entre las sombras. Era el artefacto, brillando con una luz inquietante, como un ojo que miraba al mundo. Alejandro la tomó del brazo, sus ojos reflejaban tanto el miedo como la determinación. Debemos ir tras él, pero la multitud, ahora sumergida en el pánico, estalló en un frenesí. Sofía sintió que el caos la envolvía. La lucha por su futuro estaba ante ellos, pero el camino no sería fácil. Ya no solo se trataba de salvarse, sino de enfrentar un poder que podía desatar una tormenta aún peor que la que ya se cernía sobre ellos. Mientras corrían hacia la figura que había tomado el artefacto, Sofía supo que, aunque la lluvia podía caer, su lucha apenas comenzaba. Ahora, la verdadera pregunta era, ¿podrían desentrañar la maldición antes de que el verdadero horror se desatara sobre ellos? La tormenta no solo era de agua, sino de secretos que debían ser enfrentados. La multitud se dispersó como hojas arrastradas por el viento, cada persona sumida en su propio pánico. Sofía sintió el tirón de Alejandro mientras se movían entre cuerpos temblorosos. El artefacto, aún brillando intensamente, parecía tener vida propia, danzando entre las sombras como una luciérnaga perdida. «Esa cosa no puede caer en manos equivocadas», gritó Alejandro. Sus palabras apenas sobresaliendo en el estruendo de la tormenta. Sofía asintió, pero tenía una sensación de impotencia que le pesaba en el pecho. ¿Qué podían hacer ante un poder tan antiguo y desconocido? El encapuchado estaba en la distancia ahora, viéndolos a través de la niebla densa mientras la lluvia caía ferozmente. Las gotas eran como cuchillos, cada una marcando un sentido de urgencia. «Si logramos recuperar el artefacto», comenzó Sofía, atrapando su aliento. «Podremos asegurarnos de que nadie más sufra». Mientras corrían, un sonido sordo les llegó, una explosión, seguida de un rugido de furia, que hizo que el suelo temblara bajo sus pies. La imagen del hombre que había caído seguía perfecta en la mente de Sofía, su rostro reflejando el terror absoluto justo antes de que el artefacto fuera robado. «Mira», gritó Alejandro, señalando una silueta al final de la calle. Era el hombre que había tomado el artefacto, una sombra larga que se movía con una velocidad espeluznante, sus pasos aguijoneando el miedo en el aire. Sofía sintió que cada parte de su ser se encendía. Debían alcanzarlo. El eco de las advertencias del encapuchado resonaba en su mente, pero el impulso de salvar a su gente era más fuerte. «No te detengas», gritó mientras se abría paso, siendo arrojada entre las sombras de la multitud descontrolada. De repente, la figura se detuvo. Con un giro rápido, el encapuchado apareció en su camino, sus ojos brillaban intensamente. «¿Qué pretendes hacer, Sofía?» «Rescatar lo que es nuestro», respondió con fervor, sin poder contener la pasión que la invadía. «Lo que buscas tiene un precio», la advirtió él. Su voz era grave, como el retumbar de los truenos. «La historia está llena de aquellos que han querido tomarlo. Cada uno ha sucumbido a su propia ambición». Sus palabras flotaban en la oscuridad, generando dudas en la mente de Sofía. ¿Era ella realmente capaz de manejar el poder del artefacto sin perderse en el camino? «No se trata de ambición, se trata de salvar a nuestra gente». La voz de Sofía se quebró, revelando la vulnerabilidad que sentía. Al instante, un nuevo grito perforó el aire, y el hombre que había robado el artefacto avanzaba rápidamente, ahora visible. Llevaba un objeto que brillaba de manera casi hipnótica, y su mirada estaba enloquecida. Sofía sintió como su aliento se cortaba. El artefacto era más de lo que había imaginado. Tenía el poder de someter o liberar vidas. La lluvia caía con tal intensidad que todo parecía distorsionado, su tristeza, su dolor, todo se mezclaba y se montaba en intensas olas sobre su corazón. «Espera», gritó Sofía mientras él se giraba, mirando por encima del hombro con una mezcla de miedo y anhelo.
De repente, la multitud pareció cobrar vida nuevamente, los murmullos se transformaron en gritos. Todos buscaban respuestas, pero lo único que tenían enfrente era un cúmulo de sombras y un destino incierto. Sofía Chicas pudo ver que el hombre se acercaba al borde de la lluvia, y una sombra oscura emergió detrás de él. Un sudor frío recorrió su espalda. «Retrocede», gritó sin pensar, pero una ráfaga de viento la empujó hacia adelante, directo hacia el peligro. Fue en ese instante que lo vio claramente, un rostro conocido, uno de su pasado, una figura de alguien que había dejado atrás. La tormenta se desvaneció en silencio, y la revelación golpeó como un rayo. «¿Por qué tú?», susurró, comprendiendo que en medio del caos, el pasado y el futuro estaban a punto de entrelazarse de formas aterradoras mientras la verdad se revelaba. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría el poder del artefacto cambiarlo todo? ¿O estaba destinado a ser un nuevo ciclo de dolor? Con el futuro pendiendo de un hilo, el destino de su comunidad estaba latente, y Sofía se dio cuenta de que debía decidir, abrazar el poder o enfrentarse a lo que venía. Pero una certeza la invadió: el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La figura oscura se acercaba, y su rostro cobraba forma, revelando a Roberto, un viejo amigo de la infancia que había desaparecido de su vida años atrás. Las miradas de Sofía y Roberto se cruzaron en un instante de incredulidad, mientras el caos a su alrededor continuaba gritando. «Sofía», murmuró él, su voz temblaba, atrapada entre el horror y el deseo de explicar. «No pensé que volvieras a estar aquí». «¿Qué has hecho?», preguntó ella, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. «Devuélvele eso». En su mano, el artefacto relucía como un faro, y el aire se electrificaba con cada pulsación de luz que emanaba. Roberto, por un momento, pareció titubear, pero entonces su expresión se tornó dura, decidida. «No entiendes, Sofía. Esta cosa», señaló el artefacto, «puede cambiarlo todo. Siempre quise protegerte, pero ahora debemos actuar rápido, la tormenta viene hacia nosotros». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Sofía. La tormenta era solo el inicio. Las figuras encapuchadas que habían estado allí observando, acechando en la penumbra, comenzaban a acercarse. Sus intenciones eran oscuras, como el cielo que se agitaba sobre ellos. «¿Protegerme?», se rió, la incredulidad teñía su voz. «Cipriano, un ser de la oscuridad, te tiene bajo su control. El artefacto no es tu salvación». Roberto pareció vacilar. La conexión entre ellos era palpable, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Sofía recordó cómo jugaban en la plaza del pueblo, sus risas resonando entre las montañas. Pero esos recuerdos eran un eco lejano, distorsionado por la traición de su elección de cruzar al lado oscuro. «Debes escucharnos», intervino Alejandro, quien había estado observando la escena con creciente preocupación. «Estás arriesgando más de lo que imaginas al aferrarte a eso». «No», gritó Roberto, el miedo comenzando a hacerse evidente en su mirada. «Si lo entrego, ellos no se detendrán. Esta es nuestra única oportunidad de luchar». Antes de que pudiera concluir, un grupo de figuras encapuchadas emergió de la lluvia, avanzando con prisa. Al verlos, Sofía sintió como la adrenalina se disparaba. No podía permitir que el artefacto cayera en manos equivocadas. Pero el dilema era claro: si lo tomaba a la fuerza, ¿se perdería en el mismo abismo al que Roberto había caído? «El camino que has elegido es oscuro, Roberto, y no importa cuán fuerte sea nuestra amistad, no puedo confiar en ti». Las palabras salieron de su boca como balas, dejando en el aire una carga de tristeza y resolución. Roberto se lanzó hacia adelante, el artefacto brillando entre sus manos. Un grito desgarrador atravesó la multitud cuando las sombras comenzaron a rodearlos. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas, el peligro inminente obligándolos a actuar. «No dejaré que esto termine así», exclamó ella, sintiendo el calor del coraje encenderse en su interior. Alejandro la tomó del brazo, sus ojos llenos de determinación. «Sofía, hay que apurarnos. No podemos darnos el lujo de dudar». Antes de que pudieran moverse, el artefacto lanzó un destello que cortó la oscuridad. Una onda de energía los envolvió, y en ese instante, Sofía comprendió que no era solo un objeto. Era una prueba de su amor y del dolor que la rodeaba.
El poder del artefacto era real y tenía la fuerza para cambiarlo todo. La fuerza que los golpeó fue abrumadora, y en un instante un abismo se abrió a su alrededor, tragándolos en un remolino de luz y sombras. Sofía sintió que se desvanecía mientras la figura de Roberto se desdibujaba en la distancia. «Sofía», gritó Alejandro, mientras lo envolvía todo en un abrazo de desesperación, cayendo al vacío. La pregunta quedó grabada en su mente: ¿qué pasaría cuando aterrizaran de nuevo? Los ecos de su pasado y de su futuro colisionaron en el aire tenso, y mientras giraban en la oscuridad, Sofía se dio cuenta de que el verdadero horror estaba por venir. ¿Qué podrían enfrentar ahora, encerrados entre dimensiones y secretos que estaban por desvelarse? El silencio abrumador fue rápidamente reemplazado por un fuerte retumbar y en el instante final de su caída, un grito resonó. No sabían qué les esperaba al otro lado, pero una cosa era clara: la batalla estaba lejos de terminar. El descenso era interminable, una espiral de luces y sombras que jugaban con la percepción, distorsionando la realidad. Sofía sintió el aire entrar en sus pulmones, mezclándose con el miedo y la confusión que la acosaban. La angustia vibraba a su alrededor, y sus pensamientos se mezclaban con el ruido ensordecedor que parecía provenir de las mismas profundidades del abismo en el que caían. De repente, un golpe seco la sacudió, y Sofía se encontró colisionando contra un suelo duro. Se levantó aturdida, el cuerpo tembloroso, mientras la oscuridad comenzaba a disiparse lentamente. A su alrededor, un lugar desconocido se configuraba, como si nada hubiera cambiado, pero todo se sintiera diferente. «¿Dónde estamos?», preguntó Alejandro, todavía en pie, pero con signos evidentes de la confusión. Miraba a su alrededor, intentando procesar lo que sucedía. Sofía no lo sabía. El ambiente se sentía extraño, como un sueño distorsionado. Coloridos patrones de luz danzaban sobre las paredes, iluminando un paisaje que parecía una fusión de realidades. Al fondo, figuras vagamente familiarizadas se asomaban, flotando o desplazándose sin un rumbo claro. «Roberto», gritó Sofía, el eco resonando en el espacio. Su corazón latía con rapidez, mezcla de esperanza y miedo. Si su amigo había sido su conexión, su voluntad para luchar, necesitaba saber si él también estaba aquí. Silencio. Luego, un murmullo distante la hizo girar hacia la entrada de lo que parecía un gran salón. Las voces se unieron en un canto sombrío, un llamado que atrajo a Sofía y Alejandro hacia adelante. Ambos se movieron cautelosamente, sintiendo el peso del aire inusual que los rodeaba. Lo que encontraron fue atemorizante. En el centro del salón, rodeado por figuras encapuchadas, estaba Roberto, su cara marcada no solo por el miedo, sino por la desesperación que emanaba de su ser. Su mirada brillaba intensamente, y a través de la red de sombras, pudo ver a Sofía. «Sofía, no te acerques», gritó él, su voz llena de angustia. Un golpe de terror recorrió la sala cuando las figuras levantaron sus manos, invocando un aura oscura alrededor del lugar. Sofía sintió que su pecho se apretaba. Las emociones se agolpaban. «Roberto. No te dejaré». La determinación la impulsó a avanzar, pero Alejandro la detuvo. «Es peligroso. No sabemos qué quieren de él o de nosotros», pero Sofía, atrapada por la conexión que siempre tuvo con Roberto, ignoró la advertencia. El impulso de protegerlo era más fuerte que el miedo. Sin pensar, se lanzó hacia la multitud de sombras, su corazón latiendo con fuerza, esperando que su voz pudiera romper el hechizo que lo ataba a medida que se acercaba. La energía en el aire se volvió intensa, pulsando con un ritmo frenético, como si el artefacto manara poder, resonando entre los presentes. Cada figura oscura parecía bailar con la energía, y la escena se tornó caótica. Sofía sintió un torrente de emociones entrelazadas: amor, traición y un deseo ardiente de liberar a su viejo amigo de aquel tormento. «Detente», gritó, desafiando a las sombras, pero sus palabras se perdieron entre murmullos grotescos, burlones, que la rodeaban. De repente, una mano fría tocó su hombro, haciendo que se diera vuelta. Era una figura que no había visto antes, su rostro reflejando una oscuridad inquietante, como si la luz nunca hubiera llegado a su esencia. «Tú no deberías estar aquí, Sofía». Su voz resonaba como un eco cavernoso, llenando la atmósfera con un presagio ominoso.
Sofía sintió que el mundo a su alrededor giraba nuevamente. Esa voz, ese rostro. ¿Era Cipriano? La revelación y el temor se entrelazaban en su corazón. ¿Qué quería de ella? ¿Era realmente la salvación o solo una ilusión? No sucumbiré a tus mentiras. Sofía se plantó firme, pero en aquel instante un grito desgarrador estalló de la boca de Roberto. «Sofía, corre. Es una trampa». El caos estalló. La salvación o la perdición estaba a un paso. ¿Podrían ellos escapar de las garras de la oscuridad que los envolvía, mientras las figuras encapuchadas se acercaban? Sofía sintió el abrazo helado de la desesperación. El tiempo se congeló y una visión nublada del futuro se dibujó en su mente. Una decisión que podría cambiarlo todo, pero que también traía consigo un precio elevado y griega. En el centro de su ser una pregunta palpitaba. ¿Qué pasaría si el artefacto era la clave no solo para su libertad, sino también para la condenación eterna? Con un grito ahogado, el sonido resonó en el aire, y lo único que Sofía pudo hacer fue gritar, mientras todo se desmoronaba a su alrededor. La verdadera batalla apenas comenzaba. La oscuridad fue reemplazada por un estallido de luces brillantes, y de pronto, todo se detuvo. Sofía sintió que le faltaba el aliento mientras el caos a su alrededor se tornaba en una imagen congelada. Las figuras encapuchadas se habían detenido, sus rostros ocultos observándole, como si devoraran su temor. Roberto, aún atrapado en el círculo de sombras, se retorcía, intentando liberarse. «Sofía», gritó de nuevo, su voz desgarrada y llena de pánico. «Sal de aquí», la advertencia resonó en el aire. Pero algo en la expresión de Sofía le decía que no podía abandonar a su amigo. Si su corazón latía con fuerza era porque la conexión entre ellos era más poderosa que cualquier amenaza. Sin embargo, el miedo se cernía sobre ella, pesado como una losa. Las figuras comenzaron a moverse nuevamente, esta vez hacia ella. «Tienes que decidir», Sofía susurró la voz de Cipriano, reverberando por el espacio. «¿Vas a unirte a ellos o vas a luchar por lo que amas?». Las palabras penetraron en su ser. En ese instante, las encapuchadas comenzaron a murmurar, un canto profundo y sobrenatural que parecía moverse como un río de oscuridad hacia ella. Sofía sintió como el poder de la energía que la rodeaba palpitaba, llamando a su interior, tratando de seducirla. Alejandro, que había quedado unos pasos atrás, retrocedió unos centímetros mientras el miedo se dibujaba en su rostro, sintiendo que algo fundamental estaba en juego. A su lado, el roce frío de Cipriano la mantenía alerta. «¿Qué quieres, Cipriano?», preguntó Sofía, sus ojos fijos en la figura oscura. «¿Es esto realmente lo que deseas?». «No deseo nada. Pero todo lo que hay aquí es una elección». «Tu elección», respondió él, el eco aún resonando en su voz. Su mirada penetrante era tanto enfurecedora como tentadora. Mientras las figuras encapuchadas seguían envolviéndola, Sofía cerró los ojos por un momento, dejando que la energía fluyera a través de ella. En un instante de lucidez, recordó los momentos compartidos con Roberto, risas en la calle, confidencias en la carretera. Un torrente de amor y amistad la llenó de nuevo, removiendo el poder que la oscuridad intentaba drenar. «No», exclamó, abriendo sus ojos con una intensidad ardiente mientras una oleada de luz blanca estallaba desde su interior. «No me controlarás», la luz emergió de su ser como un faro, desterrando a las figuras oscuras que retrocedieron, incapaces de soportar su brillantez. Las sombras se dispersaron, y Roberto, con un grito de esperanza, logró liberarse. Sofía, sus ojos resplandecían con agradecimiento y sorpresa. «Hazlo», sin embargo, en el instante en que la luz brilló con fuerza, una doblez en el aire comenzó a formarse detrás de las figuras. Un portal oscuro empezó a abrirse, como un abismo esperando engullir todo a su paso. La oscuridad retrocedió, pero no se fue del todo. Algo más esperaba, acechando detrás del velo. Cipriano sonrió con una malicia perturbadora. «Te has presentado como la heroína, Sofía, pero el verdadero reto aún está por venir. Este lugar no es un refugio, es una trampa que enfrenta a aquellos que anhelan la verdad y a quienes temen su luz. ¿Qué pasará cuando te enfrentes a lo que realmente eres?». La confusión y el miedo la envolvieron nuevamente. Sofía sintió como el peso del destino caía sobre sus hombros.
La elección no había terminado. Roberto, respirando con dificultad pero decidido, extendió su mano. Vamos, Sofía. No hay tiempo que perder. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Cipriano dio un paso adelante, elevando su mano. Una corriente oscura surgió del portal, atrapándolos a todos en su vórtice. Sofía sintió que su cuerpo se desvanecía en la oscuridad, las luces brillantes comenzaban a apagarse una por una. Mientras caía, una pregunta gritaba en su mente: ¿qué verdad de su ser quedaría oculta en la oscuridad? El portal se cerró de golpe, dejando solo un eco resonante en el aire. Las últimas luces se extinguieron, y la inquietante pregunta quedó flotando en la penumbra. ¿Podrán ellos desafiar la oscuridad y descubrir su verdadero destino? La batalla no había hecho más que comenzar. Sofía no sabía cuánto tiempo había pasado antes de que la oscuridad comenzara a desvanecerse. La sensación del frío la envolvía como una manta helada, mientras vislumbraba una luz tenue a lo lejos. Era como despertar de una pesadilla, pero aún se sentía atrapada en la inestabilidad emocional que había dejado atrás. Roberto estaba a su lado, aunque no lograba distinguir si estaba realmente ahí o si solo era una mezcla de recuerdos. Sofía, la voz de Roberto la trajo de vuelta. Sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y fuerza. Despierta, con un esfuerzo, se levantó, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. La luz al final del camino era más fuerte ahora, casi la llamaba, prometiendo respuestas al caos que habían atravesado. Pero, ¿y Cipriano? La imagen de su rostro tormentoso y la sonrisa burlona sacudieron su determinación. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Roberto miró alrededor, perplejo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. La escena era un paisaje desolador, una tierra árida en tonos grises y sepias, donde las sombras se alzaban como árboles retorcidos por una tormenta incesante. Allí, figuras se movían, como ecos de los encapuchados, distraídas en su propio caos. Pero no era solo eso, había murmullos, palabras extrañas que flotaban en el aire, entrelazando mensajes que se deslizaban como un veneno sutil en sus venas. Esto es, Roberto balbuceó, temiendo poder decir lo que estaba en su mente. Un lugar entre mundos. Sofía sintió que su corazón se apresuraba. Las palabras de Cipriano resonaban en su mente: la elección. Pero, ¿qué debían elegir aquí, en esta tierra de sombras? De repente, las figuras comenzaron a girar hacia ellos, sus rostros ocultos aún, pero sus miradas eran penetrantes, como si buscaran algo dentro de sus almas. Sofía se sintió expuesta. Tú eres la elegida. Uno de los murmullos se alzó en voz, resonando con una gravedad que la hizo temblar. Tienes el poder de elegir el camino de la luz o el de la oscuridad. No sé si puedo, respondió Sofía, su voz temblando. Estoy perdida. Roberto la tomó de la mano, infundiéndole fuerza. No estás sola. Siempre estaré contigo. Justo cuando las sombras comenzaron a acercarse, chispas de luz surgieron de las manos de Sofía. Era su conexión, una respuesta visceral al miedo que la llenaba. La luz se volvió más brillante, errática, como un fuego salvaje que danzaba en sus palmas. Atrás, gritó Roberto, haciendo un gesto hacia las sombras. Aquel destello parecía tener poder, pero el aire se tornó más denso, como si la oscuridad intentara atrapar la luz. Las figuras se detuvieron. Sofía sintió que el miedo y la fuerza chocaban dentro de ella, creando una tormenta impresionante. Era como si Cipriano estuviera observando, esperando, divertido por el giro de los acontecimientos. Necesitamos avanzar, dijo. La voz de Sofía resonó en su interior. No podemos quedarnos aquí. Pero en ese momento, una de las sombras se lanzó hacia ellos con tal ferocidad que Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. Se abalanzó sobre ella, una mano fría como el hielo cerrándose alrededor de su garganta. No puedes escapar de lo que eres, susurró la figura en voz baja, y la risa de Cipriano resonó a sus espaldas. Con cada palabra, el peso del pasado confrontaba a Sofía. La lucha se intensificaba, y con su luz parpadeando, se sintió atada. Un rayo de claridad atravesó la niebla de su mente. ¿Qué sombra traía consigo? ¿Cuál era la carga que la oscurecía? Roberto gritó, intentando liberarla, pero las sombras se apoderaban del ambiente. La desesperación se apoderó de él.
Sofía. No te rindas, la luz comenzó a apagarse de a poco, dejando solo la angustia y la incertidumbre. Mientras la oscuridad la abrazaba, una pregunta brotó de su corazón. ¿Podía realmente desafiar su destino y romper la maldición que parecía acecharla desde lejos? Así, en el instante más crítico, el suelo tembló nuevamente. Un nuevo portal se abrió. Esta vez, era una puerta brillante que prometía revelaciones y peligros inimaginables. Sofía y Roberto se miraron, un nudo en sus gargantas, y supieron que debían decidir. Es ahora o nunca, zafó Sofía, recordando las palabras que resonaban en su corazón. ¿Qué camino elegirían? ¿La luz brillante o la oscuridad devoradora? La respuesta disminuiría el eco de sus temores y de repente, la elección era inminente. El peligro acechaba en cada esquina y una decisión se imponía con fuerza. Pero, ¿qué implicaciones podría tener esa elección en el mundo que conocían? ¿Qué precio tendrían que pagar por afrontar la verdad? La tensión creció y Sofía, sosteniendo la mano de Roberto, se asomó al abismo que se abría ante ellos. La luz y la oscuridad se enzarzaban en una danza mortal y no había vuelta atrás, el destino la esperaba. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de los nubarrones mientras Sofía y Roberto se acercaban al portal que pulsaba con energía. Las figuras encapuchadas que alguna vez insinuaron terror ahora parecían paralizadas, observando el acto final de este drama desgarrador que había definido sus destinos. Sofía sintió que su corazón palpitaba desbocado, como si el universo demandara que tomaran una decisión definitiva. El tiempo se acaba, Sofía, dijo Roberto, su voz llena de ansiedad. ¿Estamos listos para esto? Con su mano apretada contra la de él, Sofía cerró los ojos por un instante, dejando que las memorias fluyesen en su mente como un torrente. Recordó las risas de la infancia, el barrio que la había forjado y el amor que la había unido a Alejandro, ese amor que había desafiado todas las normas y barreras. Recordó la tormenta que las había arrastrado a esta realidad, y la conexión que había formado con Alejandro a lo largo de su viaje. No lo sé, pero tenemos que intentarlo, respondió ella, decidida y con el brillo de la luz en sus ojos. La oscuridad no puede ganar. Sofía dio un paso adelante, y Roberto la siguió. Cuando cruzaron el umbral del portal, una ola de energía los envolvió, arrastrándolos a un nuevo mundo. Las sombras a sus espaldas comenzaron a desvanecerse, como recuerdos que se desvanecen en el tiempo. Ellos se encontraron de repente en un vasto campo iluminado por un sol radiante, donde toda la angustia y el miedo que habían conocido se disipaban. No estaban solos. En este nuevo mundo, figuras familiares comenzaron a materializarse, amigos y seres queridos de sus pasados, sonrisas brillantes que se alineaban a su alrededor. Sofía sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas, comprendiendo que en este lugar la luz había ganado. De repente, Alejandro apareció ante ella, su rostro lleno de preocupación y esperanza. Sus ojos reflejaban lo duro del camino recorrido, pero también la capacidad de elegir un futuro diferente. Sofía, dijo él, con una voz suave. No sabía si volverías. Se miraron, y todo lo que había pasado se conectó en un instante, como un lazo invisible que los unía. Ella sonrió mientras sentía que el amor que había crecido entre ellos era más fuerte que cualquier adversidad. Lo logramos juntos, respondió Sofía, sintiendo un calor en su pecho que la confortaba. Pero ¿qué pasará ahora? Con el viento suave acariciando sus rostros, el tiempo parecía detenerse. La voz de Cipriano resonó en el aire, aunque su figura no estaba presente. Más bien, era un murmullo que provenía del viento. Nunca huyan de lo que son. Elijo la luz y el amor. Ese eco llenó el campo con gritos de alegría de aquellos que habían luchado, recordándoles que su verdadero poder residía en la unión y la esperanza. Sofía sintió un profundo sentido de pertenencia. La lucha no había sido en vano. Mientras abrazaban este nuevo comienzo, pudieron ver que el artefacto que había desencadenado la tormenta y el dolor aún brillaba en el cielo, ahora como una estrella guía, representando un vínculo entre sus dos mundos, una manifestación de todas sus decisiones que habían llevado a ese momento. Debemos cuidar de la comunidad y lo que hemos aprendido, dijo Alejandro, afirmándolo con una firmeza renovada. La riqueza que contamos no es nuestra, sino de todos. Un comprometido asentimiento resonó entre ellos.
Aquella conexión fortalecía su vínculo, desdibujando las líneas que marcaban diferencias de clase, permitiendo que la verdadera esencia del amor y la lucha se unieran. Los rostros familiares, los recuerdos de la infancia y los seres queridos de sus pasados también se unieron en este nuevo amanecer. El abrazo del amor permeó sus corazones, mientras el horizonte estallaba con colores vibrantes, mostrando el potencial de un futuro donde la esperanza era más que una promesa. Sofía miró a su alrededor, profundamente conmovida. Había enfrentado sus demonios, había tomado decisiones valientes, y ahora no estaba sola. Nunca lo estuvo realmente. Cada paso, tanto las caídas como el levantarse, habíala llevado hacia esta nueva vida, donde su amor por Alejandro y su historia de lucha podrían florecer entre los que más amaba. Los ecos de sus travesías resonaron mientras la escena se iluminaba en una explosión de luz. Su viaje continuaría, pero algo había cambiado, una nueva era había comenzado, donde el amor dominaba sobre el miedo. De pie juntos, Sofía y Alejandro tomaron la mano de Roberto, listos para enfrentar el futuro que se avecinaba. Y así, la historia de amor prohibido y de lucha se convirtió en un canto heroico, un testimonio del indomable espíritu humano que desafiaba las adversidades, con un mensaje: al final del túnel, siempre hay luz. Al final de cada tormenta, un nuevo amanecer. La vida, aunque llena de conflictos, siempre ofrece la esperanza de un nuevo comienzo, y con este dulce final, te invito a unirte a nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte lo que viene. Dale un poderoso me gusta a este vídeo, así alimentas el algoritmo y mantienes viva nuestra historia. ¿Qué opinaste? Llenemos la sección de comentarios con tus teorías sobre lo que pasó. Comparte este relato con al menos 5 amigos que necesiten una chispa de esperanza en su vida. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros en este viaje de pasión y descubrimiento.